Buen día, mis queridos cadetes. Continuando entonces con la asignatura Abordaje a las víctimas de violencia familiar y sexual. En esta oportunidad, nuevamente con su comandante Luis Humberto Novo Guerrero, docente de esta asignatura, que te va a servir. Ya estamos prácticamente avanzando en esta asignatura. Estamos viendo en esta oportunidad pues el retiro, ¿no?, con respecto a las medidas que se van a tomar con respecto a los agresores. Ya estamos ya por las situaciones pues de cómo se va a elaborar el atestado, todos los actuados, de acuerdo, las medidas de protección que pueden ser dictadas por el juzgado de familia, ¿no? Para que nosotros en la oportunidad pues que ya no se nos atoque tener que apliquemos pues como debe ser, ¿no?, todo lo que nos hace ver la ley 3036-4, ¿sí? Y dentro de todo ello pues nos hace ver el retiro del agresor o de la agresora. Para tal efecto se procederá a solicitar la presencia del representante del juzgado de familia para su participación y ejecución de dicha medida de protección, debiendo el efectivo policial, de acuerdo, al término de la misma formular la documentación respectiva de la diligencia realizada. El impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine. ¿De acuerdo? La prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima u otro lugar que ésta frecuenta, ¿no?, o de acercarse a una distancia de 300 metros. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo en esta 11ª semana, ya que estamos avanzando la asignatura, ¿no?, todas las acciones que corresponden, ya, en base al conocimiento, cómo es que tú vas a proceder, ¿no? De igual manera, la prohibición de accesos a lugares de trabajo, es muy importante eso, a veces no se toma en cuenta. La prohibición de la comunicación con la víctima, ¿no?, vía epistolar, ¿no?, de frente, no cuestionamiento, no está contemplado de igual manera una confrontación, ningún tipo de comunicación entre el agresor y la víctima, ¿de acuerdo? Y de igual manera la comunicación totalmente prohibida, telefónica o electrónica, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes, ¿no?, o forma de comunicarse, ¿de acuerdo? Todo eso prácticamente está contemplado como una prohibición. De igual manera se prohíbe el derecho a la tenencia, ¿no?, y porte de armas, esto ya lo hemos hablado. El inventario sobre sus bienes, de igual manera, ¿no? La prohibición de disponer, enajenar u otorgar, ¿no?, las prendas o en hipoteca o cambiar la titularidad de los bienes inmuebles o inmuebles comunes. La prohibición a la persona agresora de trasladar niños, ¿no?, o niños o niñas, ¿no?, o personas en situación de cuidado, de grupo familiar. Todo esto ya nosotros lo hemos visto en las clases anteriores, pero haciendo ver de que todas estas están reguladas a través de la ley 3036-4, de acuerdo, los equivalentes y los otros dispositivos también legales que hemos estado estudiando en el transcurso de la asignatura. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida de la víctima, ¿no?, o sus familiares, vamos a darnos cuenta que también se va a dar el registro de la medida de protección. ¿Cómo se va a llevar a cabo este actuado? ¿Cómo es que se va a llevar a cabo este registro de la medida de protección? La Policía Nacional del Perú, entonces, a través de su sistema informativo, incorpora el registro de víctimas de agresores a nivel nacional de la ejecución de la medida de protección, cuyo cumplimiento está a cargo, ¿no?, y brinda información al Observatorio Nacional de la Violencia, ¿no?, contra la mujer, el integrante de los grupos de la familia, no a cargo del Ministerio de la Mujer, ¿no?, y población vulnerable, ¿sí? Entonces, cada comisaría contará con el reglamento de registro de víctimas, ¿no?, con medidas de protección para su seguimiento. El que contiene como mínimo la siguiente información: nombre y apellidos y documento nacional de identidad o carnet de extranjería, dirección, correo electrónico y teléfono de la persona agraviada,
los datos de la persona procesada, los números de los integrantes de la familia, los datos del juzgado que otorgó las medidas de protección, el nivel de ejecución de las medidas, tipos de violencia, tiempo de aplicación de la medida, otras informaciones que se consideren necesarias y que van a ser valiosas, ¿sí?, para la investigación. De igual manera, las acciones policiales para la ejecución de la medida de protección, el personal policial que conozca de una medida de protección aplicará el siguiente procedimiento. Mantendrá actualizado el mapa geográfico, georreferencial de medidas de protección con información que remitirá el juzgado de familia o su equivalente dictado a favor de la víctima. Establecerá un canal de comunicación proporcionando los números telefónicos de las comisarías de la jurisdicción, donde domicilia a la víctima, a fin de que éste y sus familiares se comuniquen en caso de que se encuentren en situación de riesgo o de peligro inminente. Para esta función, el personal policial puede coordinar con los servicios de Serenazgo para su respuesta inmediata y oportuna. ¿De acuerdo? Conocida una medida de protección remitida por el juzgado de familia o su equivalente, debe registrarse los datos de la víctima en el registro de víctimas de medidas contra con medidas de protección. Si una víctima, acude a la comisaría portando una medida de protección dictada a favor, el personal comunicará con el juzgado de familia o su equivalente a fin de corroborar la medida e incluirá en el registro de víctimas con medidas de protección. Elaborará un plan que ejecuta la medida y que va a dar cuenta al juzgado que dispone de la medida de protección y realiza labores de seguimiento sobre la misma. ¿Ok? Se hace un seguimiento. Informará a la persona procesada de la existencia de la medida de protección y lo que va a corresponder para su estricto cumplimiento. Establecerá entonces un servicio de ronda inopinada, realizando visitas a la víctima a fin de verificar su situación, elaborando el parte de ocurrencia según el caso. ¿De acuerdo? De igual manera, si las víctimas comunican algún tipo de lesión, actos de violencia e incumplimiento de las medidas de protección, se les presta auxilio inmediatamente, comunicando el hecho al juzgado de familia que dictó la medida. Durante el incumplimiento de la medida de protección, comunicará al juzgado de familia o su equivalente mediante el documento respectivo las acciones desarrolladas o las concurrencias suscitadas en la ejecución de la misma. La ejecución de la medida de protección recién culmina cuando el juzgado de familia o su equivalente comunican la conclusión del proceso de protección. Ahí se da por culminada, ¿de acuerdo?, la ejecución de la medida de protección. Vamos a darnos cuenta entonces del accionar policial en las zonas rurales, donde no existe juzgado de familia o juzgado de paz letrado con competencia. ¿Cuál va a ser prácticamente el accionar de la policía en estas zonas rurales? Donde no exista juzgado de familia o juzgado de paz letrado por competencia legal, delega a los juzgados de paz, quienes prácticamente asumen competencia en caso de denuncia de violencia contra la mujer y grupo familiar, conforme al artículo 65 del reglamento. En tal sentido, entonces, corresponde a la Policía Nacional del Perú tener que cumplir con las medidas de protección relacionados a la seguridad personal de la víctima. Muy bien. Después se presentan algunas disposiciones complementarias que hay que tenerlas en cuenta de todas maneras, y tú tienes que tenerlas presentes también con respecto a lo que es la responsabilidad funcional, lo que te corresponde. Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo en los procesos originados por los hechos que contribuyan a los actos de violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar, comete delito previsto y sancionado en los artículos 377 o 378 del Código Penal. Mucho cuidado, según corresponda conforme al artículo 21 de la ley número 30364. ¿Sí? La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú
es el órgano técnico especializado en los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Además, cumplirá las siguientes acciones. Va a ser responsable de la organización, especialización y evaluación del desempeño de la Comisaría de Familia y de las secciones de familia de las comisarías a nivel nacional. Supervisará y garantizará los servicios de comisarías diarias competentes, asimismo la permanencia del personal especializado, porque ese personal está especializado, ¿no?, en tomar los casos de violencia. Y sensibilizado, ¿no? Es un personal especializado y que está sensibilizado a tomar estos casos, debido a emitir las medidas técnico-normativas para su cumplimiento, donde elaborará formularios o documentos de tipo para facilitar las denuncias y regular los procedimientos. De igual manera, elaborará las cartillas y otros instrumentos de difusión masiva para la atención adecuada de las víctimas, trípticos, comunicación, medidas preventivas, debiendo coordinar con la Dirección de Comunicaciones e Imagen Institucional, de acuerdo con el DIRTI, con esta unidad, que es la DIRCIMA, de acuerdo, y la Dirección Ejecutiva de Educación de Doctrina, ¿no?, con la Dirección de Educación y Doctrina, la DIREDEC, ¿no? Sí, no me equivoco. Entonces la DIRCIMA y la DIREDEC van a ser entonces con las que se va a coordinar para llevar a cabo, de acuerdo, una coordinación de comunicación e imagen institucional. De igual manera, se implementará el sistema de registro de casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, una casuística denominado registro de víctimas y agresores. De acuerdo, panel, agresores, consignando los datos de la víctima y del agresor, la tipificación, las causas y consecuencias de la violencia, medidas de protección personal, protección social y cautelares, vigencia de las mismas. Para ello, las unidades policiales deberán reportarlas bajo la responsabilidad. Para su implementación, ¿no? Para su implementación se realizará las coordinaciones, ¿no?, con la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información y Comunicación, la directice, que es la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información y Comunicación, a fin de establecer los parámetros para la elaboración del mapa gráfico, de acuerdo, georreferencial de las víctimas que cuenten con medida de protección en cada jurisdicción policial. Muy bien, mis queridos cadetes, entonces avanzando nosotros con esta asignatura, vamos a pasar ahora a la quinta unidad. Exclusivamente vamos a abocarnos a lo que es la violencia sexual. ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso de atención integral en los casos de violencia sexual? ¿No? La técnica y simulación de roles. ¿Cuál es el rol de la Policía Nacional frente a la violencia familiar? Está encauzado aquí. ¿Es competencia de la Policía Nacional intervenir en los casos de violencia familiar? De todas maneras. Las comisarías de nivel nacional cuentan con secciones especializadas de la familia para la atención de los casos de violencia familiar, así como atender en los casos en los que se encuentren involucrados niñas y niños y adolescentes. Recepcionar las denuncias que provengan de la víctima o de cualquier persona que conozca los hechos. Poner en conocimiento del Ministerio Público inmediatamente. Brindar las garantías necesarias para las víctimas. Citar a los padres para evitar que las víctimas pudieran continuar siendo violentadas. Toda esta investigación de los hechos denunciados, la Policía Nacional está obligada por ley está obligada a realizar las investigaciones e informarlas a la Fiscalía. En las denuncias por violencia familiar, en la etapa policial no hay desistimiento de la denuncia ni conciliación, vuelvo a repetir, extrajudicial, por lo tanto debe colaborar para el esclarecimiento de los hechos. La investigación lo realiza la Policía Nacional del Perú. La investigación la realiza la Policía Nacional del Perú independientemente del impulso de la parte agraviada y concluye con el informe a la Fiscalía. Muy bien, cuando la Policía Nacional del Perú toma conocimiento del hecho, en el momento mismo que está ocurriendo en caso de muy grave peligro,
de su perpetración de acuerdo a ley, ¿de acuerdo? Puede allanar el domicilio y detener al agresor, poniéndolo a disposición de la autoridad competente en las siguientes 24 horas. Colabore con la Policía Nacional del Perú para que pueda intervenir en los casos de violencia familiar y pueda realizar actividades de prevención y promoción a favor de la familia. De igual manera tenemos que ver que tiene que haber la calidad en la atención. La calidad de atención está referida a un servicio que satisface las expectativas y necesidades de las víctimas de violencia familiar, que permite contribuir a dar bienestar a la persona. Aquí entonces se considera desde el trato adecuado que brinda un efectivo policial a los usuarios hasta la investigación que realiza por la denuncia. ¿De acuerdo? La calidad de atención está referida a una serie de aspectos legales, procedimientos informativos, psicológicos, sociales y culturales del bienestar. Un servicio entonces de este tipo está considerado de calidad y va a resolver los aspectos psicológicos, sociales y culturales en circunstancias de cada caso concreto. La calidad es una característica de la atención que tiene como fin satisfacer las necesidades de los usuarios y usuarias que acuden a un servicio. Podemos decir que la satisfacción va a contribuir a que los usuarios disfruten de un bienestar que fortalezca su autoestima y su condición humana. Tenemos que darnos cuenta cómo está pasando esta familia y cómo están pasando estas víctimas, ¿no? Situaciones emocionales encontradas. Entonces tienen que encontrar una confianza, una garantía en los miembros de la Policía Nacional del Perú desde la denuncia para adelante con el apoyo correspondiente. Tenemos entonces de igual manera que ver los elementos de la calidad de atención en el servicio. Quiere decir entonces que ellos merecen tener un buen trato. Las personas que han sufrido situaciones de violencia familiar se encuentran muy sensibles al trato que el personal de la Policía Nacional les puede dar, por lo que adicionalmente la cortesía que usualmente se emplea con quienes acuden a las comisarías. Debe emplearse mucha sutileza y delicadeza en estos casos. El respeto. Es necesario mostrar respeto, amabilidad e interés por la problemática que refiere la víctima, e iniciar las acciones inmediatas para su atención. Debemos de brindarle de igual manera seguridad. Él o el miembro o la miembro de la Policía Nacional del Perú debe ofrecer un ambiente de seguridad y confianza inmediatamente, debiendo tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que es esencial que las víctimas de violencia familiar puedan presentar su denuncia de manera inmediata, por lo que la sección de familia atiende durante las 24 horas de manera ininterrumpida las 24 horas del día, para poder recibir y registrar las denuncias con prontitud y explicarles claramente el curso posterior del proceso. Asimismo, persuadirlas sobre la valía de que aporten información y se practiquen los exámenes y pericias dispuestas de acuerdo a ley. Entonces, que manifieste toda la verdad. Que manifieste toda la verdad. Ofrecer un trato respetuoso y observar irrestricto respeto a los derechos humanos. Saber escuchar y registrar el testimonio de las personas que denuncian demostrando interés en su caso. El objetivo es acopiar la mayor cantidad de datos. Para ello se requiere entonces una relación interpersonal entre él o la policía, ¿no? Con la víctima debe ser positiva, ese rapport, esa empatía, esa confianza, esa alianza, y se establece en base a relaciones horizontales que permitan lograr su confianza, ¿de acuerdo? Este aspecto comprende el trato respetuoso y personalizado y el reconocimiento de la víctima como sujeto de derecho. Escuchar y estar atentos al testimonio y el comportamiento de las personas que denuncian, demostrando interés en su problema. El objetivo es lograr una buena comunicación y para ello se requiere
un contacto visual, directo, franco. Debe prácticamente mantenerse en contacto visual recíproco que demuestre interés en el caso. Mantener una distancia prudencial entre la Policía Nacional del Perú y la víctima. ¿De acuerdo? Para lograr una buena comunicación hay que estar atentos a la información proporcionada. Tenemos que brindarle esa confianza y utilizar un tono de voz adecuado. Al momento de recibir las manifestaciones y declaraciones, ¿no?, de él o la denunciante, deben hacerse preguntas adecuadas, bien elaboradas, pues, racionales, que permitan obtener respuestas claras y pertinentes y que conduzcan al esclarecimiento de los hechos en materia de la denuncia. Las preguntas abiertas, ¿de acuerdo?, dan posibilidad de mayor libertad para que él o la denunciante narre los hechos en forma pormenorizada y detallada. Las experiencias y percepciones que viven las víctimas durante la atención constituyen la base fundamental sobre la cual se forma una idea de la imagen global del servicio. De esto depende entonces que se confíe en él o en la policía o no. Es importante entonces la estricta reserva del hecho en materia de la investigación. Y esto nosotros tenemos que hacerlo ver a la víctima en estos casos. ¿De acuerdo? Hemos hablado anteriormente del Código de Ética y Deontología. Hemos hablado con respecto a la confidencialidad. Y de igual manera tenemos que hacerle ver nosotros a la denunciante esa confianza que nosotros estamos otorgando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esa persona viene con un sinfín de mecanismos de defensa, un sinfín de situaciones. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que mantener un celo muy especial, una cordialidad en ese sentido, un buen abordaje, diría yo, ¿no? Y que el personal encargado del servicio debe estar preparado, ser competente y trabajar a gusto. Brindar información adecuada sobre los procedimientos, servicios y todos los medios que permitan a los o a las denunciantes tener conocimiento del curso que tendrá su denuncia. Las personas citadas deben ser atendidas en la hora y fecha señaladas. Se debe de respetar y dentro de los límites de tiempos previstos. Si por asunto del servicio no se cuenta con el tiempo suficiente para la atención, es entonces recomendable informar previamente a la persona denunciante del tiempo que dispone para atenderla. Y en todo caso, entonces, concederle una nueva citación. Si él o la denunciante están en situación de crisis, deberá tratarse entonces de calmarla. Si considera pertinente derivarla a un hospital, asimismo, si es necesario disponer que un patrullero se dirija al lugar donde ocurrieron los hechos para verificar la situación, si la crisis revierte con facilidad, continuar entonces los procedimientos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pude esperar de la Policía Nacional del Perú? ¿Qué pude esperar yo de ella? La Policía Nacional recibe las denuncias por violencia familiar y el encargado de realizar las investigaciones preliminares y practicar las notificaciones que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos. ¿Sí? Entonces la Policía Nacional, a solicitud de la víctima, ¿no?, debe brindar las garantías necesarias en resguardo de su integridad. Asimismo, tramitar la solicitud de garantías ante la Fiscalía de Familia. Asimismo, la policía podrá conducir de grado o fuerza al denunciado renuente en la delegación policial para el esclarecimiento de los hechos denunciados. La investigación que debe de realizar la policía concluye con un parte o atestado que contienen los resultados de la investigación. El atestado policial debe ser remitido al juez de paz o fiscal provincial en lo penal, según corresponda, y al fiscal de familia. La parte interesada puede pedir copia del atestado para los efectos que considere pertinente o solicitar su remisión al juzgado, ¿no?, que conociere de un proceso sobre la materia, ¿no?, o vinculado a esta. Es importante tener siempre presente que los antecedentes y documentación correspondientes a los procesos son reservados.
La Policía Nacional puede solicitar colaboración a todas las instituciones públicas o privadas para la evaluación física y psicológica de las víctimas de violencia, agresores y de su entorno familiar. Asistencia de víctimas de violencia y su familia. Aplicación y control de las medidas de protección. De todo esto, entonces, la policía puede solicitar la colaboración a todas las instituciones públicas o privadas para la evaluación física y psicológica de las víctimas, ¿no?, de violencia, agresores y de su entorno familiar, la asistencia de víctimas de violencia y su familia, y la aplicación y control de las medidas de protección. Los certificados de salud física y mental que expidan los médicos de los establecimientos de salud del Estado, como del Ministerio Público, vamos a darnos cuenta entonces que estos certificados de salud del Estado, como el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público y las dependencias especializadas de las municipalidades provinciales y distritales tienen valor probatorio del estado de salud física y mental en los procesos sobre la violencia familiar. La expedición de los certificados y la consulta médica que los origina son totalmente gratuitos, ¿no? Igual valor tienen entonces los certificados expedidos, ¿de acuerdo?, por los médicos de los centros parroquiales cuyo funcionamiento se encuentre autorizado por el Ministerio de Salud. Ojo aquí, cuyo funcionamiento se encuentre autorizado por el Ministerio de Salud y se encuentre registrado en el Ministerio Público. En los lugares donde existan oficinas o servicios de reconocimiento médico legal, deberá necesariamente emplearse estos certificados. Inicio del proceso. Para las mujeres, la decisión de interponer una denuncia se da como resultado de un proceso de acumulación de tensiones y conflictos expresados con muchos episodios de violencia física y psicológica e incluso sexual experimentados a lo largo de la vida en pareja. La gran mayoría de ellas no acuden a denunciar. Queda impune el hecho. No denuncian a la policía desde la primera vez, que son maltratadas física y menos psicológicamente. Se debe de brindar también entonces un apoyo durante la denuncia. En los casos prácticamente que vemos que finalmente deciden denunciar a sus padres o exparejas, generalmente las mujeres no son acompañadas por sus familiares, ¿no? Por lo general van solas, siempre van solas. Los miembros de la policía entrevistados también ratifican que las mujeres por lo general van solas a presentar sus denuncias. En pocos casos las mujeres son alentadas por familiares cercanos, madre o la hermana, el hermano, qué sé yo, que las acompañan, o incluso por algún vecino o vecina para denunciar a sus agresores, ¿no? Comúnmente esta información, estos datos nosotros tenemos en la sede de Vía El Salvador, ¿no? De acuerdo a la información del componente cuantitativo del estudio, la mayoría de las mujeres informó que fue por su propia decisión y sin el consejo de nadie. Las mujeres que fueron motivadas por otras personas fueron mayormente por algún familiar diferente a los hijos o las hijas, ¿no? La presencia o acompañamiento de instituciones fue prácticamente inexistente, a excepción de los únicos casos encontrados, vuelvo a repetir, en el distrito de Villa El Salvador. La influencia del entorno laboral cercano. Otra regla importante para iniciar los procesos judiciales de algunas de las mujeres entrevistadas a profundidad, especialmente en San Juan de Miraflores, la constituyen aquellas conformadas por personas vinculadas al mundo del trabajo. Se trata de las compañeras de trabajos en peluquerías, puestos de mercados o empleadoras de hogares, quienes las animan a denunciar, ¿de acuerdo?, a los agresores. Incluso en varios casos se encontró que las apoyaron dándoles permiso o reemplazándolas durante las jornadas de trabajo. Estamos avanzando en la asignatura
Vamos a centrarnos ahora exclusivamente en lo que son las víctimas de violencia sexual, conforme esta quinta unidad lo hace ver, pero ante todo ello hemos dado todititos los pormenores, ¿no? Que tienen que seguirse todos los pasos, ¿no? Que son iguales a lo de la violencia familiar, pero en estos casos también tenemos que hacerlos ver, hacer recordar que en los casos de violencia sexual, de acuerdo a violaciones sexuales, tenemos que enmarcar todos los pormenores que se tienen que ver para ir directamente al hecho en sí de estudio en esta asignatura, abordaje a las víctimas de violencia familiar y sexual. Eso lo estamos viendo nosotros en la 12ª clase, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estamos avanzando en la asignatura. Me despido en esta oportunidad de esta 11ª clase, su amigo, su docente, su formador, comandante Policía Nacional del Perú, Luis Humberto Álamo Guerrero. Muy bueno.